Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Francisco Escamilla Llano y estamos en la clase de manejo y distribución del agua de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021. ¿Y cuál es el contexto en el que vivimos? ¿Cuál es el contexto mundial, el contexto nacional, el contexto de la Ibero? Ahí les va. En el contexto mundial, terrible el incremento de aumentos en los contagios, sí, está bien dicho, terrible el incremento de contagios. Dije de incremento de aumentos hace rato, no. Incremento de contagios o aumento de contagios en Europa por el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Terrible. Algunos países empiezan a cerrar actividades y puertas otra vez. Austria, Alemania, los Países Bajos. Terrible, terrible el aumento. En América, en concreto en México, seguimos a la baja. Siguen disminuyendo los contagios, pero no nos exenta de que en algún momento podamos tener otra ola. Se esperaría o se espera que cuando esta se presente sea más ligera, menos grave que las anteriores, porque ya buena parte de la población está vacunada y eso nos ayudaría a que hubiera menos contagios y que los contagiados tuvieran menores consecuencias. Pero estos son previsiones. Veremos la vida real cómo se presenta. Y en la Ibero estamos en la recta final del semestre. Aquí ya casi todos traen cara de desvelados, casi todos tienen cara de preocupación, casi todos hablan solamente de entregas, casi todos tienen cara de angustia. Pero pasará como ha pasado todos los semestres y seguramente saldrán con buenos resultados. Nosotros hoy tenemos como objetivo para esta clase contestar las dudas que todavía puedan tener o que hayan surgido a partir de la resolución o la ejecución de sus proyectos para entregarlos como fecha normal hoy antes de las 12 de la noche y como fecha extendida con la única consecuencia de que no les podré tener, en caso de que la quieran, no les podré dar revisión de la calificación, pues porque ya tendremos el tiempo encima. Pero esto aplicará solo para quienes entreguen hasta el jueves, es decir, pasado mañana, a las 12 horas. A las 12 meridiano. Entonces, quien entrega después de eso, pues ya será contado como que no entregó, reprobará, pero esperemos que no sea el caso de nadie. Entonces, repito, estamos en la clase en la que resolvemos las dudas que pudieran haber quedado, más las que se hayan generado a partir de la resolución de sus proyectos, y tenemos fecha límite de entrega como estaba contemplado en un principio, con derecho a revisión y con derecho a todo, solo por cuestiones de tiempo, no por cuestiones de sanción, hoy a las 12 de la noche. Y para quien no pueda cumplir con este plazo, por lo que sea, podrá entregar hasta pasado mañana a las 12 del día, es decir, 36 horas más le damos, pero sin derecho a revisión, su proyecto, de su calificación, pero no por intenciones de castigo, sino solo porque
me tardaré más en calificar los exámenes que reciba después y no los veré a ustedes antes de tenerlos calificados. Entonces, más bien, sí, no los veré, más bien los veré antes de tenerlos calificados y entonces ya no les podré dar revisión. Pero claro que tienen derecho a calificación, por supuesto. Lo único que sacrifica, lo digo por tercera vez, quien no entregue hoy antes de las 12 de la noche es ese posible ejercicio del derecho a que se revise su proyecto y se les dé una explicación de su calificación, que habitualmente nadie ejerce. Son pocos los que se quedan con inquietudes, casi todos con la calificación que reciben están inconformes, ¿no? Bueno, dicho todo esto, empezamos. ¿Quién quiere empezar? A ver, estamos en el salón 2, 4, 7, 11, 15, 18, 23, 24, 25 personas estamos en el salón. Y conectados están al menos 5. Entonces, ¿cómo quieren que empecemos? A ver, Sí, pues... sí, quiero empezar. Yo tengo unas preguntas muy generales y después unas de mi proyecto, pero o sea, tengo muchas generales. A ver, Vicky empieza con muchas preguntas generales y después algunas de sus proyectos que esas preguntas generales le pueden servir a todos. Entonces, pues sí, me parece bien que empiece Vicky con esas preguntas y para hacerlas, Vicky, por favor, acércate para que cuando hables todos las oigan y queden aquí y no las tengan que repetir yo. ¿No quiere salir? Bueno, Vicky no quiere salir en la cámara, pero sí está dispuesta a que su voz quede para que lo oigamos todos. Entonces, Vicky está aquí a un lado mío, Vicky está aquí a mi lado, y entonces empezamos. A ver, habla Vicky y díganme los que están en sus casas si la oyen. Los diámetros de acometidas y de línea de llenado de gas, ¿de qué diámetros son? Muy bien. ¿Oyeron en sus casas? Sí. ¿Sí? ¿Se oyó con claridad la voz de Vicky? ¿Y la pregunta? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces contesto. Los diámetros de acometida y llegada de gas, ¿de qué diámetro son? Bueno, habitualmente son de 19 y de 13. ¿no? Y de 13. O dicho en orden de chico a grande, de 13 y de 19. ¿Cómo son? Es un tubo al que se le conecta una boca más grande para que ahí se enchufe la manguera que trae el camión. Entonces, es un tubo delgado donde se enchufa una toma más grande y el tubo delgado llega hasta el tanque de gas y se conecta arriba en el tanque de gas. No, esto es frecuente o es casi siempre en edificios. Cuando se trata de casas, si sobre todo la construcción está cerca del frente del terreno, es fácil que el camión desenrolle la manguera y suban la manguera hasta el tanque. Es decir, hay muchas casas en las que la manguera del camión alcanza a llegar hasta el tanque. Y no es necesario poner ese tubo de alimentación, ese tubo de carga que va del tanque a la fachada. Entonces, 13 para gas y 19 para gas. A ver, entonces, hubo un malentendido. Yo le entendí a Vicky que los dos diámetros eran para gas, que sus preguntas. Y bueno, les contesto. A ver, voy a ser más preciso. Okay. Entonces, hablemos ahorita de gas, que es con lo que empezamos a hablar. El tubo de alimentación al tanque, ¿de qué diámetro es? Y entonces yo contesto, puede ser de 13 o de 19, o a veces hasta de 1 pulgada, pero empieza a ser más caro. ¿Por qué? Porque entre más grande es el diámetro, más rápido se puede llenar. Esto, con un tubo de 19 milímetros, o sea, 3/4 de pulgada, es suficiente para que el tanque se pueda surtir, para que el tanque se pueda llenar rápido. ¿Estamos? Sí. Ahora, punto y aparte. Hablemos de agua, porque ahora sí entiendo. Sí.
Pregunta Vicky, ¿de qué diámetro es la toma de agua? ¿De qué diámetro es la cometida? Y le contesto, depende del tamaño de la obra, ¿sí? Que también en alguna medida esta respuesta es válida para el gas. Si es una instalación grandotota, donde el tanque es de mucha capacidad, también se le podría poner un tanque con una alimentación, como ya dijimos, de 1 pulgada, de media pulgada, de 1 pulgada, o tal vez hasta más, pero es para proyectos muy grandes. Ahora, me regreso al agua. ¿De qué tamaño es la alimentación, la toma de agua? Contesto, depende del tamaño del proyecto. En el Código Fiscal o Financiero de la Ciudad de México, el artículo 302 y 302A, me parece, es el que se refiere al pago de derechos por conexión de agua. Y ese pago de derechos está en función del diámetro con el que uno se conecta a la red de agua. Y el diámetro con el que uno se conecta a la red de agua depende de la cantidad de agua que uno va a demandar. Entonces, para casas habitacionales y desarrollos chiquitos, basta con uno de 13, una conexión de 13, una alimentación de 13, una acometida de 13 milímetros, es decir, media pulgada. En la medida en la que el desarrollo va siendo más grande o requiere más agua, el diámetro va aumentando. 19, 25, 32, 39 y creo que hay hasta 50, no lo sé. No, nunca me ha tocado. En los desarrollos en los que yo he trabajado y en las obras en las que yo he trabajado desde cero, que me ha tocado a mí hacer la gestión, lo más que hemos usado es 19 o 1 pulgada. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Bueno, la que sigue. Entonces, ahí viene Vicky otra vez con otra pregunta. Acércate, Vicky. Solamente el ramal, o sea, en sanitarias, solamente el ramal que baja es el que se toma en cuenta como vertical, ¿no? ¿Todos oyeron? ¿Se oyó clara la pregunta de Vicky? Sí. ¿Solo en sus casas oyeron bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿solamente el ramal vertical se considera vertical o el ramal principal, el que baja? Sí. La respuesta es, solo los que están verticales se calculan con la tabla de verticales, que se llaman en las tablas bajantes o columnas, ¿se acuerdan? Y solamente esos se consideran verticales, pues son los únicos verticales. Horizontales, de verdad, yo creo que no los hay en todo el proyecto, porque si vemos cómo son, en realidad tienen una ligera pendiente para poder desaguar. O sea, estos horizontales puros no son, pero se les considera horizontales a esos. Y verticales, o sea, podremos decir que se consideran horizontales los que van por losa o colgados de la losa, y verticales los que son francamente bajadas de cambios de nivel, ¿no? Que van de un entrepiso al otro o a través de varios entrepisos. Okay. ¿Contesté tu pregunta? Nada más, acuérdense que en esos hay que considerar, no se les olvide, que en esos hay que considerar que si viene un diámetro anterior por excusados o por gastos importantes de otras zonas, hay que seguir con el mayor. Entre el que nos da el cálculo contra el que viene, nos tenemos que quedar con el mayor. ¿Sale? Sí. ¿Contestado? Sí. Muy bien. Y ese tiene que ir por un ducto, o sea, no puede ir adentro del muro. Entonces, bueno, todos oyeron la pregunta todos alcanzaron a oír la pregunta de Vicky, ¿verdad? La respuesta es, ¿puede ir adentro del muro? No puede ir adentro del muro. ¿Puede ir adentro del muro? Lo contestamos la clase pasada, sí. Sí puede ir dentro del muro. Acuérdense que inclusive hablamos de gente que lo mete dentro de un castillo. Después dijimos que se puede poner entre 2 castillos y los demás trucos que les enseñé. Entonces, depende de
la ubicación de ese tubo, si está en una fachada importante, si no está en una fachada importante, si está en un patio de servicio, del uso del edificio también, si el edificio es industrial o si es un museo, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Que habrá que valorar si conviene que esté a la vista o no esté a la vista. Desde luego, la ventaja de que esté a la vista es que las reparaciones son mucho más sencillas y causan menos daños. En caso de fugas o lo que sea, pues inmediatamente se detecta dónde está y se arregla sin tener que abrir el muro, sin tener que hacer daños. Cuando es interna, cuando está dentro del muro, pues es más lento detectar el problema y es más invasivo resolverlo. ¿Contesté tu pregunta, Sí. Vicky? Muy bien. Y ya la última. Si tengo una Todas llave las de que jardín, quieras. Después de la fosa séptica, o sea, A ver, pregunta Vicky. si tengo después de la fosa séptica tengo una llave de jardín. Sí. Entonces, esa llave de jardín, o sea, necesita una bomba para que suba. Entonces se le pone la bomba y después para calcular el diámetro, o sea, en las alturas, ¿cómo calculo el diámetro si viene desde abajo? Muy buena pregunta. Ahí va. Muy buena pregunta. Ahí va. Entonces, trato de extenderme en lo que tú preguntaste o de extender lo que tú dijiste. Cuando el agua de la fosa séptica la vas a usar para regar, pasa por la primera cámara de la fosa séptica, donde tiene el 50% de potabilidad, le quitamos los sólidos, pasa por la segunda cámara de la fosa séptica, donde tiene 99.5% de potabilidad, ya le quitamos la materia orgánica, y de ahí no la tomamos directo a la fosa séptica, sino que si la vamos a usar para riego, la mandamos a una cisterna de agua de riego, ¿sí? Y ya almacenada ahí, en la cisterna de agua de riego, entonces, dentro de esa cisterna, ponemos una bomba en caso de que queramos que sea sumergible, o podemos poner una bomba afuera de ella, con un tubo de succión y una pichancha, en caso de que tengamos una bomba de succión negativa, o podemos poner a un costado, bajo del nivel de agua, una bomba, ¿se acuerdan? En caso de que queramos una bomba de succión positiva. Entonces, con cualquiera de los tres tipos de bomba, succionaremos el agua y la impulsaremos a la zona de riego con la fuerza de la bomba. ¿Sí? Ahora, pregunta Vicky, ¿cómo calculo el diámetro de ese tubo? Bueno, el diámetro de ese tubo no lo calculo, porque bien dice Vicky, ese no viene de arriba para abajo, no está funcionando por gravedad con el método y la fórmula de Darcy, ¿se acuerdan? O Darcy, ¿se acuerdan? Que considera los desniveles, la gravedad, todo eso, y tampoco como un hidroneumático en el que, acuérdense que en el hidroneumático calculamos igualito pero de abajo para arriba. Vamos distribuyendo agua porque la presión viene desde abajo. Aquí no la vamos a distribuir, nada más la vamos a usar en la manguera. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el tubo o la manguera del diámetro que la bomba tenga. El diámetro tiene un diámetro de salida. Entonces, si el diámetro de salida es de media, pues conectas un tubo de media. Si el diámetro es de 3 cuartos, conectas un tubo de 3 cuartos. Viene aquí una cisterna primero. Sí. Ahí ya. Okay. Entonces, sí, es fosa séptica, cisterna y de la cisterna bombeas. Okay. ¿Sale? Bueno, tengo preguntas, pero ya son más de mi proyecto que general. Muy bien, Vicky. Órale. Entonces, ¿las quieres? A ver. O sea, no sé cómo quieran que ¿Más funcione, preguntas? pero... ¿Alguien tiene más preguntas generales o ya entramos a las preguntas de sus proyectos? Pues yo tengo las preguntas generales. A ver, Dani, viene de ahí. Es de la cometida, o sea, está bien si lo dejo. Mira, te puedo presentar rápido. Ay, creo Pero que sí, tienes que dar permiso. déjame habilitarte, dame un segundo. Y también alguien puso por aquí, Dani. Convertir en moderador, cambiar. Ya puedes, Dani, ya puedes. Ahorita nada más te pregunto entonces la general para no... Sí. A ver, pregúntame la general. Ver aquí. No, ¿ya se ve? Ya se ve. Ah, mira.
¿Está bien si dejo así la cometida o tengo que ponerle otra cosa? O sea, de que corte aquí tan abrupto. No, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Y rápido nada más aquí, o sea, se cuenta, esta es como una barda, o sea, que puede salir, aquí no hay nada en el terreno, o sea, tampoco es como que hay patio, pero puede salir aquí. Entonces, o sea, de aquí, de donde está O la sea, cisterna, entras al proyecto entre dos muros. sí, o sea, puedes entrar, esta es como la principal, pero Ajá. puedes salir de acá, o sea, este es como un patio, o sea, es como terreno baldío. Y Muy pusieron, bien. no sé, Y la cometida, ¿por qué la pusiste? ¿Dónde está la vía pública? acá. Bueno, la cometida tiene que estar en la vía pública. Entonces la jalo hasta acá, ¿no? Sí, la cometida jala hasta allá porque tiene que estar en la vía pública. Ah, va, perfecto. ¿Sale? Y de aquí, o sea, de donde está la cisterna al muro donde ya empieza como tal el proyecto. Pero la cisterna no está en tu predio. La cisterna no la puedes poner en el predio del vecino, ¿eh? O sea, es que esto sí es parte del terreno de, o sea, no hay nada construido, no es patio, no es nada, o sea, no viene especificado en los planos, pero sí Pero, es parte del terreno. bueno. Si es parte del terreno, no hay problema. Ah, ok. Entonces lo pongo nada más por, o sea, yo lo invento aquí que es un patio. Sí, 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 ponle patio. Patio de servicio, patio trasero, como quieras. Va, perfecto. Entonces de aquí de la cisterna ya hacia los muros ya del proyecto como tal, porque esto es como nada más la barda, son Ujú. 3 metros. ¿Sí está bien? ¿Me lo puedes repetir? Del proyecto a la cisterna son 3 metros. Ajá. O sea, de Sí, este, ¿sí? sí, de las líneas de aguas, o sea, te refieres a la condición de higiene, ¿no? Sí, sí, Que no, sí. que no debemos de tener líneas de drenaje a menos de 3 metros del almacenamiento de agua potable. No, la de la fosa séptica está todavía más para acá. O sea, no sé si. Muy bien, sí, está bien. Entonces sí, hay que tener 3 metros de distancia entre el almacenamiento de agua potable y las líneas de drenaje. Ok, va. Y bueno, ya esas son las generales que tenía ya. ¿Ya qué, perdón? Y esas son las generales que tenía. Muy bien, muy bien. Sale, Dani. Ahora muy bien, ahora quién está hablando. Yo, Gracias. rápido. Entonces, Ahorita Dani, para dijiste ti, que la espera, un momento, un momento. Dani, para ti ya todo contestado, ¿verdad? Ah, no, solo la general. O sea, para Bueno, mí. sí, las generales, pero ya contestadas, ¿no? Sí, ya. Oye, pues, ahora sí, Arancha, échale. Una rápido. Ajá. Ahorita dijiste que la cometida tiene que estar en la vía pública. ¿También la de gas? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Aunque sea del lado de la un poquito de lado. Gracias. De nada, Arancha. ¿Quién sigue? Pues lo que decíamos hace rato de que unos no hicimos lo de los excusados en lo de agua pluvial porque pensamos que era opcional. A ver, Varios. a ver, ahorita les contesto. A ver, aquí hay una inquietud de Rivka y que hago pública. Rivka dice que ella y tal vez alguien más o algunos más no hicieron separadas las instalaciones de agua fría, separadas en dos. ¿Cuáles dos? Pues una, la que alimenta regaderas, lavabos, fregaderos, tarjas y demás, y otra que se hace con agua potable, y otra, la que alimenta excusados, que se hace con agua pluvial. Según ella dice, o para ella hubo un malentendido, porque en alguna clase, antes de que definiéramos la manera de calificar el curso definitivamente, en alguna clase se dijo que se consideraría un extra. Después, y esto lo digo yo, no lo dice ella, eso hasta donde ella habla, lo que ella dice es
absoluta verdad. No estamos regateándole sus dichos. Por supuesto que lo que ella dice es verdad, así fue. Sin embargo, después avanzó el curso, cambiaron las condiciones de evaluación porque nos dimos cuenta de que como el curso estaba funcionando simultáneamente con gente en sus casas y gente en el salón, decidimos no hacer exámenes para que esto fuera más parejo para todos. Y entonces resolvimos calificar el curso con un proyecto final. Y al establecer esa forma de calificación, dijimos que bueno, pues adiós los exámenes, que todo iba a ser con el proyecto y que el proyecto tenía que estar completo, absolutamente completo. Y la clase pasada lo reforzamos eso diciendo que no podemos permitirnos esta generación, la de ustedes, me gustaría estar incluido en su generación, pero no. No podía esta generación, la de ustedes, permitirse no considerar el medio ambiente. Y considerar el medio ambiente para este ejercicio significa por lo menos aprovechar el agua pluvial y usarla en excusados. Sin embargo, atendiendo a que pudo haber una confusión, haremos esto para que no haya nadie en desventaja. Y esto también atañe a Esther. Esto también atañe a Esther. Porque Esther decía hace rato que ella empezó a resolver su proyecto antes de que la clase pasada quedara para ella claro lo del aprovechamiento de agua pluvial. Entonces, Dani, tienes la mano alzada. ¿Es por algo o se te quedó alzada? No, sí, es por algo. Justo yo te iba a preguntar de eso, porque empecé la pluvial, bueno, no, la hice, pero es que, o sea, mi proyecto está en Los Ángeles, entonces me puse a investigar cuánto llovía al año y así, y casi no llueve, hay años que es completa sequía, entonces, pues, mi criterio fue, si pongo esto de la utilización del agua pluvial, pues más bien sería gastar en tuberías y en cisterna y en todo cuando realmente no llueve. Entonces la mayor parte del año se estaría mandando el agua potable hacia la cisterna de agua pluvial y de ahí bajar y así. Entonces sería más gasto, ¿no? O sea, hablando en Pues sí, es un buen punto. Es un buen punto ese. ¿Y qué pasa si suponemos que tu proyecto está en otro lado? Justo te iba a preguntar para ver si entonces ya cambio todo lo de la lluvia y así, porque igual investigué cuánto llovía en Los Ángeles para ver cómo eran Pues, ¿qué pasa si suponemos que está en un lugar donde sí llueva un poquito? Para que no estés en una zona de plano sin lluvia. Pero a ver, antes de seguir con las preguntas, déjenme decir esto, porque ya en el salón están alzando la mano aquí también, y quiero que quede claro esto. Ante esa situación no prevista en la que, por ejemplo, a Rivka y por ejemplo Esther les quedó claro que había que calcular o que había que separar el agua fría de el SAAP, Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. Le haremos así. Hagamos esto. No deshagan quienes ya hicieron una sola instalación hidráulica de agua fría, incluyendo los excusados en la red de agua potable, fría, que alimenta regaderas, lavabos, fregaderos y demás, no la deshagan. Ya la tienen hecha, no la deshagan. Porque sería muy complicado. Pedirles que la deshagan implicaría tener que volverla a hacer, y ahora tendrían que hacer dos. Hacer la de agua fría sin excusados y la de agua pluvial para excusados, ¿estamos? Entonces, lo que ya está hecho, déjenlo hecho, y solamente agreguen
una instalación adicional, como si no existiera la otra, para los puros excusados. Es decir, va a ser una instalación de 3 o 4 muebles. Porque ¿cuántos excusados tiene tu proyecto? No creo que tenga más de 4. Y el tuyo tiene 4. Entonces, solamente hagan una instalación chiquita adicional de agua pluvial. Es decir, consideren que lo que bajó, como debe ser, que lo que bajó por azotea a la cisterna de agua pluvial, se bombea a un tinaco de agua pluvial, y de ese tinaco de agua pluvial se puede distribuir paralelo a los tubos que ya tienen, a los puros excusados. Es decir, bajas con los mismos ramales que tienes, pero en vez de ir repartiendo a regaderas, lavados y todo, ya solo llegas a los excusados. Y no estaría tan lejos de la realidad. O sea, no estaría tan lejos de la realidad. Es una doble instalación. Nada más estarían teniendo unos... Puedes darle agua y capaz poner una llave, ¿no? Claro. Y que también podría ser una adaptación a casas que ya existen. Vamos a pensar que cualquiera de ustedes o sus familias tienen una alta y comprometida conciencia ecológica, pero su casa se construyó antes de que estas normas existieran. Ni modo de que deshagas toda la instalación hidráulica para hacerla diferente ahora. ¿Qué harías? Pues mejor construyes, o mejor nada más agregas unos tubos para los excusados, ¿sí? Y desconectas en los excusados el tubo viejo. Entonces, no estaría muy lejos de una solución posible, razonable, para un proyecto que se construyó en otras situaciones y que ahora se quiere adaptar a las necesidades ecológicas y ambientales que tenemos. ¿Está claro para todos? Muy bien. Ahora, Jesús, levanta la mano, pero primero las mujeres. Dani, al respecto, ¿tienes algo que agregar o ya quedó? Sí, ya quedó, o sea, nada más es hacer como si, o sea, empezar desde 1, 2, 3, 4 con la instalación de agua, bueno, con la bajada de agua pluvial y hacerla junto a la de agua fría que ya teníamos, en vez de volver a hacer toda la tabla de... Así es, solo vas a hacer una instalación para 4 muebles. Sí, exacto. O no sé cuántos excusados tengas, 3 o 4, pero para los que tengas, es una instalación sencillísima para 3 muebles. ¿Sale, Dani? Sí, entonces, por ejemplo, si yo había puesto de lluvia 100 mililitros, ¿Por qué te ríes? porque noté que ya te quieres ir a dormir. Que ya, no te digo, mande. Que ya te quieres ir, Francisco. No, ¿cómo crees? No. Pero entonces le pongo como lo habíamos hecho en la clase, que son 250 milímetros, ¿no? De lluvia. No. Pero a ver, no confundas, no. Bueno, a ver. Nosotros hemos usado en la clase, y tú pregunta con libertad todo lo que quieras, ¿eh? No creas que me cansan las preguntas. Ahí te va. Nosotros usamos en la clase para varios proyectos, según me acuerdo, o yo lo he hecho varias veces, dotaciones de 250 litros por habitante por día, ¿sí? Entonces, no confundas la dotación, que es lo que cada persona usa al día de agua, con lo que llueve, porque a lo mejor hay una confusión ahí. El valor que me acuerdo que nosotros usamos fue 25. 25. No, 125. Usamos 125, pero ¿qué? 750. 150. A ver, entonces eso sí puede ser. Sí, ahí sí. Entonces, a ver, durante décadas la dotación que se usaba para calcular la mayoría de los proyectos era 250 litros por habitante por día. Después empezó a haber conciencia ecológica y empezó a haber muebles ahorradores de agua, excusados principalmente, y después lavabos, y después regaderas ahorradoras de agua, y todo eso. Y entonces el consumo se pudo bajar. Yo les decía que en mi casa hemos logrado funcionar
periodos largos, muy largos, con 150 litros por habitante por día. Entonces, yo creo que en cuanto a dotación, es un valor muy aceptable y si te quieres cubrir tantito, 200 podría ser. Trabajar con 200 litros por habitante por día es bastante lograble. Ahora, punto y aparte. ¿Cuánta agua llueve? Esa es otra historia. Ese es el tema, ajá. Ajá. ¿Cuánta agua llueve? El agua que llueve en la Ciudad de México es 750 milímetros al año. Que no quiero que se nos confunda ese valor, porque si alguien lo confundió con otro valor, acuérdense, según yo, el ejercicio que hicimos en clase para ver si aprovechábamos o no aprovechábamos el agua de lluvia en una casita que tenía de azotea, una azotea de 10 por 10, era en la Ciudad de México donde llueve 750 milímetros al año. ¿Estoy bien, Dani? ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, o sea, era lo que habíamos hecho de la tablita de las aguas pluviales, de precipitación de aguas pluviales por metros cuadrados de azotea. Eso era lo Sí. que decía. O sea, que yo ¿Te había acuerdas ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio en el que decíamos, hay proyectos donde es claramente imposible aprovechar el agua pluvial, por ejemplo en la Torre Mayor, que tiene una azotea o no tiene azotea, y que además tiene muchísimos usuarios, entonces vas a captar muy poca agua y a los usuarios no les va a durar para ni un día, ¿no? Ni para un día. En cambio hay proyectos en los que es claramente conveniente aprovechar el agua pluvial, por ejemplo los que tienen una amplia azotea y pocos usuarios. Entonces toda el agua que captes la vas a poder usar y dar servicio mucho tiempo a los excusados o al riego. Sin embargo, hay proyectos intermedios en los que no siempre está claro si va a convenir o no va a convenir usar el agua pluvial. Y para eso hicimos un ejercicio en el que decíamos, si tenemos 100 metros cuadrados de azotea y estamos en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México llueve 750 milímetros, pues resulta que al año podemos acumular, eran 75 metros cúbicos, ¿no? Eran 75 metros cúbicos, o sea, 75, sí, 0.75 por 100, pues es 75. 75 metros cúbicos, o sea, 75,000 litros, es un mundo de agua para excusados. ¿Te acuerdas del ejercicio o no, Dani? Sí. Bueno, entonces, con esto, en lo que quiero hacer énfasis es en que tú dijiste hace ratito que estábamos en un lugar donde llovía, que estábamos en un lugar donde llovía 250 milímetros, dijiste tú. Sí, al año. Bueno, ¿y qué lugar es este? Los Ángeles. Ah, entonces, pero no me dijiste que llovía cero en Los Ángeles. O sea, que había años que había habido sequía total. O sea, que no había llovido ni un año, ni un día. Entonces, o sea, mi pregunta justo era si lo pongo como si fuera México y ya uso como, pues, los datos de la lluvia de México, o si lo dejo como Los Ángeles y digo, pues casi no llueve y no conviene tener bajada de agua pluvial. No, mira, para que tu ejercicio esté completo, considéralo en México. Ok. Para que tu ejercicio esté bien, considéralo en México y ya. ¿Sale? Perfecto. O si quieres, haz las cuentas para Los Ángeles, pero considera los 250. Pues a lo mejor digo que está en México, ¿no? Pues, sí, si así prefieres, claro. Va, perfecto. Órale. Gracias. De nada, Dani, ya sabes. Ahora sí, le llegó su turno a Jesús. Jesús, venga de ahí. Acércate a preguntar aquí para que todos oigamos, porque... A ver, pero fuerte, para que te oigan. A ver, oyen la voz de... Habla fuerte. ¿Oyen la voz de Jesús? Hola. ¿Se me escucha?
Ah, que lo que yo había entendido. Habla fuerte, puede fuerte. tener un excusado 2 entradas, o sea, una para el agua pluvial y una para el agua normal. O sea, porque lo que yo iba a hacer prácticamente no era quitar los excusados de mi tabla de agua normal. ¿Están oyendo lo que dice Jesús? Jesús, sí, justo. Pues es lo que ya vemos, lo que estamos diciendo. Lo aclaramos ahorita. Sí, entonces sí, dijo Arancha, ¿qué es lo que decíamos ahorita? ¿Fuiste tú, Arancha, o fue Dani, o quién fue? Fue Dani. Muy bien. O sea, pero lo real es hacerlo así, ¿no? A ver, O sea, mi duda es que si un excusado se puede tener los dos. O sea, ahorita lo estamos haciendo por el tema de que ya no lo cambias, ya no quitas. O sea, no separas a los excusados, pero realmente sí puedes tener 2 entradas. a ver, pregunta, gracias Jesús. Pregunta importante de Jesús. ¿En la vida real es frecuente o se da al menos algunas veces que tengamos 2 tubos que alimenten a un excusado? Es decir, un tubo que lo alimente con agua fría potable y otro que lo alimente con agua fría pluvial. ¿Eso se da en la vida real? ¿Quién le quiere contestar? A ver, pregunta, o levanta la mano para contestar Rivka. A ver, Rivka. Sí, porque si estás acoplando una casa o sea, nuevas necesidades, pues sí se puede tener una. Entonces, dice Rivka, sí, porque si una casa vieja, una posibilidad es que sí, porque una casa vieja que estás acoplando a nuevas necesidades tendría un nuevo tubo. Los puntos de aparte es respuesta 1. Pero también está la respuesta no. La respuesta no, que también es válida, aplicaría para casas nuevas. En una casa nueva no lo alimentarías con 2 tubos. ¿Quién le puede decir en una casa nueva cómo se haría? En una casa nueva, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría? Alimentas el excusado solamente con agua pluvial. ¿Y cómo le haces cuando se te acaba el agua pluvial o un año que no llueve? ¿Cómo le haces? Al tinaco de agua pluvial le pones agua potable. ¿Eso cómo se hace? Interconectando los tinacos de agua potable con los de agua pluvial con un tubo. Y a ese tubo le pones una llave en medio. De tal manera que cuando necesites funcionar se te acabó el agua de lluvia y necesitas funcionar con agua potable, abres la llave y ya dejas que pase el agua pluvial, el agua potable al tinaco de agua pluvial, y mientras vuelves a tener agua de lluvia funcionas con agua potable. ¿Contesté tu pregunta? ¿El tinaco? Sí. ¿El tinaco pluvial es más chico? Sí, usualmente sí, porque alimenta mucho menos muebles. ¿Tiene cisterna también? ¿Cómo de cuánto es? Me habías dicho que la calculemos como de un cuarto. El tinaco de agua pluvial puede ser, pues miren, yo los pondría de 1100 porque pues es el tamaño estándar, pero en realidad es un tinaco que te va a durar mucho más, porque se gasta, sobre todo en uso habitacional, se gasta mucho menos agua, ya lo hemos visto también, se gasta mucho menos agua por excusados que en baño, que en regaderas, lavabos, lavadoras, tarjas y demás. Entonces, pues si lo ponen de 1100 está muy bien, pero de 750 también. ¿Sí? Ahora, decía Vicky que un cuarto de ¿qué? Un cuarto de la cisterna de agua normal. Sí, pregunta Vicky, ¿cuánta agua almacenamos pluvial? Bueno, pues puede ser, se puede hacer un cálculo muy preciso, pero es imposible almacenar en algunas zonas, porque no quiero dar una respuesta general, porque como en todos lados llueve diferente,
y estamos hablando de un número infinito de proyectos posibles, no quiero dar una respuesta general que aplique diferente en casi todos los casos, porque entonces no es una respuesta general. Pero un tamaño razonable de almacenamiento de agua pluvial está entre los 5 y los 10,000 litros. ¿Estamos? La llave que conecta la cisterna pluvial y la otra es llave de paso. ¿Otra vez? ¿La llave que qué? Que conecta la cisterna normal con la pluvial es llave de paso. De paso. Preguntó Alegra que si la llave que conecta el tinaco de agua pluvial con el tinaco de agua potable es, o sea, la llave que está en el tubo que conecta el tinaco de agua pluvial con el tinaco de agua potable, ¿es una llave de paso o es una llave de nariz? Es una llave de paso. ¿Por qué? Porque la llave de nariz es donde la llave de nariz solo se usa donde se va a conectar una manguera o donde se van a llenar cubetas. ¿Sí? Francisco, ¿y siempre se tienen que conectar esos dos? O sea, el de agua pluvial y el de agua potable. Pues sí conviene, porque si no, ¿qué otra solución encuentras para cuando se te acabe el agua pluvial? Yo en mi caso puedo dejarlo sin conectar porque tengo la opción de agua fría y la opción de agua fría. En el proyecto de Rivka y en el de Esther, que ellas están haciendo una nueva instalación pluvial, no los tienen que conectar, porque ellos van a poder hacer que sus excusados funcionen o con potable o con pluvial, según quieran, porque tienen doble tubería. Pero en los proyectos comunes, que solo tienen una tubería, lo que haces es unirlos arriba en el tinaco. ¿Está claro? Entonces yo también lo puedo no unir porque yo ya lo había hecho. O sea, sí. Okay. Sí. Si ya lo habías hecho, Arancha, ya no tienes que unir arriba. A ver, les voy a hacer un dibujito. A ver, les voy a hacer un dibujito. A ver, les voy a hacer un dibujito porque me parece que no está quedando claro. Y con un dibujo tal vez lo aclaremos. Entonces, por favor, Pepe, por favor, apágame el cañón para poder hacer un dibujito porque me parece que aquí está habiendo mucha confusión. ¿Sale? Entonces, en el pizarrón les haré... Gracias, Pepe. A ver, entonces, díganme por favor si se ve bien el pizarrón y les hago el dibujo. Ahí va. Aquí estamos. ¿Sale? Aquí estamos. ¿Sale? Imaginemos una casa al estilo tradicional y solo tómenlo en cuenta como un esquema, no lo tomen en cuenta, no lo consideren una verdad absoluta, o sea, obvio, sí una verdad, pero no lo consideren una instalación completa, solo estoy haciendo un esquema que nos ayude a clarificar de lo que estamos hablando. Yo tengo una casa que se construyó, vamos a pensar, en 1980, cuando todavía no era obligatorio usar o aprovechar el agua pluvial. Entonces, ¿qué se hacía? Salíamos del tinaco, vamos a poner que aquí tenemos, en un baño, vamos a poner que tenemos aquí el lavabo, ¿sí? Después tenemos el excusado y después tenemos la regadera, ¿sí? Ahí está el baño, ¿sí? Atención, Jerónimo. Entonces, atención. Entonces, fíjense cómo estaba nuestra red. Esquemáticamente. Salíamos del tinaco, bajábamos hasta el piso correspondiente, nos íbamos por el piso,
nos íbamos por el piso y le entregábamos agua fría. Le entregábamos agua fría al lavabo, le entregábamos agua fría al excusado, ¿sí? Le entregábamos agua fría al excusado. Oh, qué mal ando. ¿Sí? Le entregábamos agua fría al excusado y le entregábamos agua fría a la regadera. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Y estamos muy contentos además, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que nos entró, por suerte, afortunadamente, responsablemente, nos entró la conciencia ecológica. Y dijimos, no es posible que yo esté gastando agua potable en un excusado, ¿no? Eso es un contrasentido. Entonces, voy a hacer mi cisterna de agua pluvial y mi línea, mi instalación de agua pluvial. Entonces, pongo un nuevo tinaco, ¿sí? Pongo un nuevo tinaco en el que en ese tinaco voy a tener agua pluvial. Y entonces, el agua pluvial, fíjense, la voy a, como nada más tengo un color, lo voy a poner con línea ondulada. El agua pluvial la voy a usar solamente. El agua pluvial la voy a usar solamente para alimentar el excusado. ¿Estamos? El agua pluvial la voy a usar solamente para alimentar el excusado. Entonces, con esto se contesta la pregunta de hace rato de varios de ustedes y entre ellos Jesús. Que Jesús decía, ¿es posible que haya dos tubos que alimentan un solo excusado? Bueno, en estas condiciones sí. Cuando ya tengo un proyecto que funcionaba de la manera tradicional y yo le agrego el agua potable, ni modo que me ponga a destruir todo, mejor nada más agrego la línea de agua pluvial que solo para los excusados, y al llegar aquí al excusado, desconecto el tubo anterior y conecto el nuevo. Entonces tengo dos líneas de tubo. Esto es en un proyecto existente que se adaptó. Pero en un proyecto nuevo, ¿cómo funcionaría? En un proyecto nuevo funcionaría así como lo ven. Pongan atención porque voy a borrar algo. En un proyecto nuevo funcionaría así como lo ven, que tengo mi línea de agua potable que alimenta el lavabo y luego esta la borro. La voy a borrar o la voy a poner así nada más para indicar que a lo mejor la quité, ¿no? Entonces, funcionaría mi línea de agua en un proyecto nuevo. Saldría el agua potable que entrega agua al lavabo, se brinca al excusado no le entrega, y le entrega a la regadera, ¿sí? Y tengo una línea adicional de agua potable, de agua pluvial, que esa viene por aquí, pero no le entrega al lavabo, sí le entrega al excusado y no le entrega a la regadera. El excusado nada más serviría con agua pluvial. Es decir, solo le entrega al excusado. Es decir, solo el excusado funciona con agua pluvial. Pero viene un posible problema. Si no hay agua pluvial. ¿Qué pasa si ese año no llovió o llovió menos? O yo no guardé agua suficiente porque yo nada más quería funcionar con lluvia 6 meses porque no tenía dónde guardar más agua, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer los meses que no tenga agua pluvial? ¿Qué voy a hacer esos meses que no tenga agua pluvial? Ni modo que no le jale al excusado. ¿Qué hago esos meses? Pues muy fácil. Eso se resuelve así, miren. Interconecto mis dos tinacos, ¿sí?
interconecto mis dos tinacos, ¿sí? ¿Estamos? Y con esos tinacos interconectados, a ese tubo, le pongo una llave. A ese tubo le pongo una llave. Entonces, cuando tengo agua de lluvia, esta llave va a estar cerrada. Mientras yo tenga agua de lluvia, esta llave va a estar cerrada. Entonces, el tinaco de agua pluvial va a funcionar con agua pluvial y el tinaco de agua potable va a funcionar con agua potable. Y todos contentos, cada instalación está haciendo su trabajo. Sin embargo, cuando se me acabe el agua pluvial, porque ya la reserva que yo tenía ya se acabó, o porque ese año llovió menos, o lo que sea, cuando se me acabe el agua pluvial, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil. Abro esta llave, ¿sí? Abro esa llave y entonces el agua potable empieza también a alimentar, ese tinaco. Entonces, no hay problema, porque le llega agua a este tinaco y también le llega agua entonces al excusado. Cuando regrese el agua pluvial, ¿qué va a pasar? Cuando regrese el agua pluvial, ¿qué va a pasar? Se va a usar eso. Pues claro, que vuelvo a cerrar esta llave la vuelvo a cerrar, y entonces, ¿qué pasa? Pues funciona otra vez este con pluvial y este con potable, ¿está claro? ¿Está claro para todos? Y es más, si quiero hacerlo muy automatizado, a este tinaco le puedo poner, a este tubo le puedo poner una válvula check. Le pongo una válvula check aquí. ¿Sí? De tal manera que cuando este tiene agua, la válvula check está cerrada. Y entonces está funcionando por acá. Pero cuando este no tiene agua, la fuerza de este de acá le gana, mueve la check, entonces se alimenta. Entonces automáticamente va a abrir y va a cerrar. Si este tiene agua, esta está cerrada. Cada quien funciona con la suya. Pero si este se queda sin agua, esta válvula check deja pasar el agua y entonces está funcionando así. ¿Está claro? Bueno, dicho todo esto, ¿hay dudas o quedó claro? Aquí están haciendo señas de que quedó claro. Muy bien. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Quién más quiere preguntar? Alegra tiene una pregunta. La instalación hidráulica completa y además dice una que está como sin los excusados. ¿Pongo las dos o nada más como...? A ver, Alegra pregunta. ¿Tengo que hacer o qué? No, o sea, ya hice la instalación hidráulica o sea, considerando los excusados y además hice otras sin excusados considerando el agua pluvial. ¿Pongo las dos? Las dos, sí, ponle. Alegra dice que ya hizo toda una instalación completa con el estilo tradicional, sin separar excusados, con agua pluvial, y que además ya hizo otra nada más de excusados. Que si me presenta las dos, sí, eso es lo que hablamos hace rato. Quien ya hizo una instalación completa, no la deshaga y la modifique. La que ya está completa. Y solo agreguen una nueva instalación que solamente incluya a los excusados, que es una instalación, lo he dicho 4 veces en lo que va de la clase, es una instalación sencillísima de 4 muebles, cuando mucho. ¿Sale? Bueno, seguimos. ¿Quién más? Esther pregunta. Esther pregunta. Para la instalación de agua pluvial de los excusados. Tu agujeta. Estoy A ver, Esther pregunta. O sea, ¿se junta con las bajadas? ¿O solo se pone como la cisterna? A ver, pregunta Esther. ¿La instalación de agua pluvial de los excusados se conecta con las bajadas? ¿Sí? Sí, o sea, ¿se ponen las dos en el mismo plano o solo se pone desde la cisterna que subió? Solo desde la cisterna. Pregunta, ¿se pone la captación de agua pluvial y luego, como tú quieras, pero a ver, creo que ya te entendí. Pregunta, ¿en qué plano se pone cada cosa? O sea, la pregunta es, ¿en qué plano se pone cada cosa? ¿Por qué? Porque para aprovechar el agua pluvial, vamos a tener esto más o menos, lo pongo aquí. Vamos a poner que esta es la azotea. Ajá, vamos a poner azotea.
¿Sí? Y entonces, en la azotea, que es esa losa, en esa azotea vamos a captar el agua de lluvia. ¿Sí? El agua, vamos a tener aquí bajada de agua pluvial. Entonces, el agua pluvial la bajamos a la cisterna de agua pluvial. Y después de la cisterna de agua pluvial, la bombeamos, ¿sí? De la cisterna de agua pluvial, para no cruzarnos, la bombeamos al tinaco de agua pluvial. Entonces, pregunta Esther, ¿qué se pone en cada plano? Yo en el sistema, en el plano del SAP, Sistema de Aprovechamiento de Aguas Pluviales, yo pongo todo. Yo pongo la cisterna de agua pluvial, la subida al tinaco de agua pluvial y la bajada a los excusados. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bien, Esther. ¿Quién más? ¿Quién más ¿Cómo se pregunta? vería en la tabla, o sea, en el tramo de lo de agua pluvial? ¿Cómo se O vería sea, en la...? sería bajada 1, por ejemplo, yo tengo dos bajadas. Bajada 1, bajada 2, la conexión de estas bajadas. Luego, de cisterna a tinaco y bajo. O sea, ahí ya me pongo. A ver. No, son dos tablas diferentes. Son dos. Ah, ok, no lo. Sí, A son ver. o sea, bajas Sí, aquí, es todo lo de registro, Esto recoges se el agua, la lleva, mandas a la se cisterna lleva a la y cisterna. haces otra tabla para ya repartir a tus WCs. Y de aquí O sea, vuelve para a el subir ejemplo se hace igual y que se va a destinar. Y Igualito. vuelve a bajar. Entonces, preguntan aquí varias preguntas. Esther, ¿el agua pluvial se calcula igual que la pluvia? Sí, exactamente igual. El agua no sabe de dónde viene. El agua no sabe si vino de la lluvia o de dónde ha venido. Entonces, se calcula exactamente igual. ¿Sí? Idéntico. O sea, baja del tinaco y se distribuye exactamente. ¿Sale? Igual que la otra, con las mismas fórmulas. El agua funciona igual. ¿Sale? Francisco, ¿puedo hacer un comentario rápido? Mucho más. ¿No? Entonces, solamente va a ser una tabla más chica, claro, una tabla mucho más chica porque solo son 4 muebles. Ahora, decía Ritka, ¿cómo le hago con mis planos? Y a ver si te quedó claro, Ritka. Tú en los planos de azotea, de instalación pluvial, o sea, vamos a empezar, planos del SAP. ¿Qué vas a representar en la azotea? Las bajadas. ¿Qué vas a representar en las plantas intermedias? Los puntos donde pasan las bajadas. ¿Qué vas a representar en la planta abajo, en el sótano? La cisterna. Y en los puntos intermedios, o sea, también vas a representar el tubo que baja, y el tubo que distribuye. Como si fueran los hidráulicos normales. Y estos van en los planos de sanitario. No, ¿por qué de sanitario? Porque yo no tengo, o sea, yo no estoy conectando mis dos cisternas, mis dos tinacos. todos los layers. No, pero a ver, no confundamos sanitario. Sanitario es agua que ya no usamos. Y que... van en el mismo No, eso no. Es que estás revolviendo en la cabeza el agua sanitaria que tratas para riego Sí. con el agua de lluvia. Esta no es agua de... Ese es otro plano. Es otro plano. Sí. Sin las bajadas de agua. O también con las bajadas. A ver, estamos hablando del plano... A ver, Claro. todos, claridad, para que no haya confusiones. Estamos hablando del plano SAP, ¿sí? Sistema de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. ¿Qué voy a representar en la planta de azotea? Las bajadas. Voy a representar mi tinaco de agua pluvial, voy a representar mi bajada de agua pluvial, Aunque yo no esté conectando los dos tinacos. aunque no los estés conectando, porque ahí está el de agua pluvial. Luego, en el siguiente piso, ¿qué vas a representar? Solo los. La parte que pasa, el tubo que pasa de agua pluvial y el tubo que pasa, o sea, el tubo que pasa de bajada de agua pluvial y el tubo que pasa de alimentación o distribución de agua pluvial. En el siguiente piso, ¿qué vas a representar? El tubo que pasa de bajada de agua pluvial más esta línea que distribuye el agua al excusado. En el siguiente piso, en el de hasta abajo, ¿qué vas a representar? La cisterna de agua pluvial.
Ok, ¿Está claro? sí. Bien, Ritka. En el de sanitario, entonces, ya no se ve la captación de agua pluvial. Sí. ¿No? Ok. Pregunta Ritka. Entonces, en el de sanitario ya no se capta, ya no se representa en el de sanitario la captación de agua pluvial. No, porque el agua pluvial no es agua sanitaria, no es agua. El agua pluvial el agua sanitaria es la que viene de excusados, de lavabos y demás, que esa la vamos a mandar a la fosa séptica, y de la fosa séptica tal vez a una cisterna, y de la cisterna tal vez al riego. Pero no hay que revolver, no hay que confundirnos. El agua pluvial y el agua sanitaria o el agua de la instalación sanitaria no tienen el mismo uso. Ok. Pero la bajada de agua pluvial sí va a ser necesaria. No, si lo quieres poner no estorba, pero no es indispensable. ¿Sale? Preguntan aquí ¿qué pasa si represento en los planos de Saab? ¿Qué pasa si también represento la bajada de aguas negras? Pues no pasa nada, ¿no? Y en el de sanitario, Pero no es la instalación en cuestión, pero no pasa nada. pero ¿cómo se vería la azotea el de sanitario, entonces? ¿Cómo nada más las bajadas de aguas? Ok. No, a ver, Nada. la nada. Ok, esa es mi pregunta. Sí, muy clara y muy buena la pregunta de Ritka. Entonces, en el plano de instalación sanitaria, ¿cómo se vería la azotea? Vacía. Va. No se vería nada porque no tenemos excusados en la azotea, ni ¿Podemos lavabos no ni nada. poner ese plano? Pues no hay nada. Si quieres ponlo vacío, no pasa nada. Lo puedes poner y que esté vacío, no pasa nada. ¿Sale? A ver, más preguntas, señores. Vamos a apurarle. O sea, esto más como de lo de la entrega. O sea, Sí. en un solo mapa van a ir todos los... A ver, entonces, planos. Entonces, a ver, preguntas. ¿Generales ya están? ¿Preguntas generales ya están? Ahora vamos, a ver. Muy fuerte, pero habla, acércate. plano va a ir todo. No, de ninguna manera. A ver, pregunta Jesús. ¿No es un plano general? Pregunta Jesús. ¿En un plano va a ir todo? No. Hay un plano de instalación hidráulica, un plano de instalación sanitaria, un plano de instalación SAAP. Es más, voy a ser más preciso si quieren. Un plano de instalación hidráulica fría. Un plano de instalación hidráulica caliente. Un plano de instalación de aprovechamiento de agua pluvial. Un plano de instalación sanitaria y un plano de instalación de gas. Entonces, Francisco, ¿qué caliente cuesta fría el no trabajo? puede- O sea, si lo dibujaron todo en el mismo, nada más es cosa de copiar unas a otras. O sea, Sí, apagar y prender. apagar y prender layers, no tiene más A ver, pero uno a la vez, por favor. No. Entonces, Jesús, ¿ya te contesté? Ahora sí, vete. Pregunta. Tú ibas primero, acércate. A ver, pregunta. Pero fuerte para que te oigan. A ver, Vicky, niña, Michelle, silencio. A ver, no estoy oyendo, Jerónimo. A ver, ¿cómo se calcula? La capacidad de la cisterna de agua. A ver, esto ya lo contestamos hace rato. ¿Cómo se calcula la capacidad de la cisterna de agua pluvial? Hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? En el que teníamos una casa, fíjense, teníamos una casa a la que le supusimos una azotea de 10 por 10, ¿se acuerdan? Le supusimos una azotea de 100 metros cuadrados. Y de 100 metros cuadrados, en la Ciudad de México llueve 75 milímetros perdón, 750 milímetros al año. Lo que quiere decir que podemos almacenar en la Ciudad de México con esta azotea 75 metros cúbicos. 75 metros cúbicos es un mundo de agua. Entonces, les decía yo, almacenar 75,000 litros no es fácil, es una cisterna gigantesca. Entonces, yo les decía hace un ratitito, una cisterna de agua pluvial razonable, no puedo dar una respuesta universal porque cada proyecto es diferente. No sé
qué azotea tiene, no sé en qué zona está y no sé qué uso tiene. Entonces no puedo dar una respuesta contundente única. Pero un tamaño razonable de cisternas de agua pluvial es entre 5 y 10 metros cúbicos. Entonces, entre 5 y 10 metros cúbicos es un tamaño razonable para una cisterna de agua pluvial. ¿Estamos? Y el tinaco, con uno tienes. Con un tinaco de agua pluvial es suficiente. Es decir, puedes tener 750 litros o 1100. Nosotros en el último proyecto pusimos de 1100 porque todos los habíamos comprado 1100. Entonces ya compramos parejo de 1100, tanto para agua potable como pluvial. Si lo pones de 750 no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si es de 750 lo único que va a pasar es que se te va a acabar más rápido el agua y la bomba va a volver a arrancar, pero nada más. No tiene mayores implicaciones. ¿Vale? ¿Contestaba la pregunta? ¿Segura? ¿Cuántos litros tiene? Segura. Pues, pues. ¿Cuántos litros tendría la cisterna? De esta, de a ver. 75. De 5. A ver, esta es una conversión que nos tenemos que saber todos. Es lo de... Tendrían entre 5,000 y 10,000. Acuérdense que cada metro cúbico son 1000 litros. ¿Se acuerdan que si teníamos un metro cúbico tiene en cada lado 10 decímetros cúbicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, cada decímetro cúbico, acuérdense que cada decímetro cúbico son 1 litro. ¿Se acuerdan que la definición de un litro es un decímetro cúbico? Entonces, en un metro caben 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. O sea, en un metro cúbico, es igual a 1000 litros. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Está ¿Vale? gigante una cisterna de 6.500 litros, ¿no? Está muy grande una cisterna de 6.500 litros. ¿Por qué? Porque la otra... No sé. Pregunta Rivka que si es muy grande una cisterna de 6.500 litros. No, ¿por qué, Rivka? Porque en mis cálculos de la de agua fría me salió... Dame 2 segundos. 3.400. Está bien, no pasa nada. Entonces le pongo igual de 3.400 de agua fluvial. No, ponle entre 5 y 10. ¿Por qué? A ver, Rivka está preocupada con que la cisterna de agua pluvial le está dando, o más bien, la cisterna de agua potable le dio de 3,000 y tantos litros. Ajá. Y la de pluvial, yo le estoy sugiriendo que la hagan entre 5 y 10,000 litros. Bueno, no hay de qué preocuparse. Acuérdense que la pluvial, que la potable, solo nos tiene que abastecer para 2 días. ¿Se acuerdan? Ah, es eso. ¿Se acuerdan que el agua pluvial, el agua potable solo la almacenamos para 2 días? Y eso, no todo en la cisterna. Parte en la cisterna y parte arriba. Pero solo para 2 días. Entonces, la pluvial sí nos tiene que durar para varios meses. Entonces, no se asusten. Es más grande y también agua pluvial en excusados pues se usa menos que agua potable en regaderas y en lo demás. Entonces, no se asusten, así es. Y pues ya de una vez que estamos en eso, me salió 3.400 y lo dividí en una cisterna de 2.500 y 2 de 450, porque 2 tinacos son una cisterna, ¿no? A ver, de nuevo, le salió a Rivka que tiene 3.500 litros que almacenar. Ajá. Y entonces, entre 2/3 partes, estamos hablando de potable, ¿no? Sí. Entonces, sí. Entre 2/3 partes y 3/4 partes lo dejas abajo. ¿Te acuerdas? Ajá. Y entre una cuarta parte y una tercera parte lo mandas arriba, ¿te acuerdas? Sí. O sea, de todo el agua que tienes que almacenar. Ah, no, entonces te di el dato mal, te di, 3.400 solo para abajo. Ajá. Y lo dividí, 3.400, puse una cisterna de 2.500 y 2 tinacos de 400. Perfecto, ya, sí, perfecto. Sí, bien hecho, Rivka. Era una duda de cómo distribuyó, cómo almacenó. Sí, bien, Rivka. Vale. A ver, más dudas. ¿Quién tiene más dudas? Viene de... Sí, se me enciman todos, Estamos acabando con las dudas. Ahí va.
Viene, Que me están estimando como los números y los diámetros. viene Vicky. Acércate más al micrófono para que te veas. A Vicky se le están encimando los números y los diámetros. Ajá. Entonces, es un problema de presentación más bien, ¿no? O sea, sí. Ya tienes el cálculo hecho, Ya, todo ya está. A ver, déjame acercarme a tu lugar. El problema de Rivka es un problema de presentación nada más. No, de Vicky. Perdón, de Vicky. El problema de Vicky es un problema... Es lo que estoy haciendo. Pero que o sea, es como hacer la fría. Que una es de que la recolectas, todo se va de que a esta cisterna y la cisterna la sube. O sea, pero igual tienes que conectar todos los baños. Entonces, a ver, el problema de Vicky lo vemos al final, ese asunto en particular lo vemos al final, pero estoy seguro que no tiene problema, ¿eh? Estoy seguro. Igual, o sea, con los tramos puedes saber cuál es cuál. Entonces, a ver, el problema de Vicky era este. Fíjense, a Vicky se le estaba encimando, ya lo fui a ver a su pantalla, a Vicky se le estaba encimando, ¿o lo quieres presentar, Vicky, para que todos... No, la verdad es que estamos aquí el... Ah, no tiene aquí el programa, no tiene aquí Teams. Pero bueno, a Vicky se le estaban encimando algunos números. ¿Por qué? Porque en unos planos de trabajo pues hay muchos números, ya sabemos. Tenemos los números de las distancias, más los números de los diámetros en milímetros, más los números de los diámetros en pulgadas, más los números de cada tramo, más etcétera, ¿no? Más algunas iniciales o letras como BAP, bajada de agua pluvial, o BAN, bajada de agua negra. Entonces Vicky estaba angustiada con que si se perdía claridad. Le dije que no se preocupe, ya lo vi, que trate de hacerlo lo más claro, pero que no se asuste. Este es un proyecto. Obviamente, en los planos que se mandan a obra, vamos a quitar la numeración de tramos, vamos a quitar las medidas de longitud, solamente vamos a dejar los diámetros. Entonces, estos mismos planos a Vicky le servirían perfecto para obra, nada más apagando los layers o capas de la numeración de longitudes, de la numeración de tubos, y nada más dejaría encendidos el layer de los diámetros, y con eso su plano dejaría de verse encimado. Entonces no es un asunto, lo repito, que deba preocuparle a Vicky. Seguimos, más preguntas. ¿Mande? A ver, pregunta Jesús, ¿todo se pasa a pulgadas? La respuesta es sí. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra tabla final, cuando nosotros tenemos al mero final, cuando nosotros ya tenemos en nuestra tabla el diámetro de proyecto, la fórmula de Darcy, las tablas que hemos usado nos dan 13 milímetros, nos dan 19 milímetros y así sucesivamente. Su equivalencia es media pulgada, 3/4 de pulgada, y cuando tenemos que dibujar en el plano eso, vamos a decir que este tubo alimenta con 19, este con 13, este se vuelve de 13, es un ejemplo aleatorio, pues aquí le ponemos 19 milímetros guión 3/4 de pulgada, 13 milímetros guión media pulgada, 13 milímetros guión media pulgada. Esta es la información completa. Una cosa a la vez. Entonces, esta es la información completa. Que si en la tabla, la información absolutamente completa es que yo en la tabla determine que mis diámetros son estos, bueno, nada más le complemento a la derecha. 13 milímetros es lo mismo que media pulgada. En la tabla. En la tabla. Y en los planos, si a cada tubo yo le puse, este tubo es, estamos suponiendo que aquí viene una alimentación de 19 que se divide en 2 de 13. Este de 13 es media pulgada, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las dudas o cuál es la preocupación con eso? O sea, tienes que poner los milímetros y las pulgadas los dos en los planos, así. O sea, 13 guión y medio. Es lo ideal, sí. Pero sí, como dice Vicky, se juntan mucho. Si se les están encimando mucho, nada más dejen milímetros. ¿Sale? Ah, puedo dejar milímetros. Si se les está encimando, sí, o puras pulgadas, sí. ¿Sale? A ver, ahora Esther pregunta.
No. No, pero Vicky sí las tiene. Entonces, como Vicky sí las tiene, tiene un elemento más en sus... Si tú no lo tienes, no pasa nada. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Sale? Ahora sí. A ver, Arancha, tienes alzada la mano desde hace rato. Sí. Tenemos que poner la longitud en los planos. A ver, déjame acercarme. Como ya quitamos el cañón, a ver, ¿me preguntas, por favor? Tenemos que poner la longitud en los planos. A ver, déjame subir el volumen. ¿Tenemos que poner la nomenclatura? No, la longitud en los planos. No, Arancha, no la tienes que poner. Vicky la puso porque para fines de su proyecto así le funcionaba muy bien. Pero no es obligatorio tener la longitud escrita en los planos. Ok, y otra cosa, el agua fría, o sea, el plano de agua fría lo podemos dejar con agua caliente o tienen que ser dos planos diferentes. Mira, en la vida real, bueno, depende de la escala y de la claridad. Si tú sientes que en tus planos está suficientemente claro las dos instalaciones juntas, déjalo así, no hay problema. Okay. Pero si tú sientes que por escala o por cualquier razón te queda muy apretado, sepáralo. Okay. No hay una regla para eso. Es a criterio de quien presenta si está suficientemente claro o si se presta a confusiones. Ok, y rápido, una cosa más. Tengo que poner, o sea, ¿puedo poner nada más el diámetro o también tengo que poner pulgadas en los planos? Si para ti queda claro, a mí me gustaría que pusieran los dos. Okay. O sea, si pueden poner los dos, está bien. Okay. Pero si por lo mismo, igual, porque el espacio no te da la escala, no te quedas encima o lo que sea, si sientes que visualmente no conviene, entonces pues deja nada más una de las unidades. Va, perfecto. Va, muchas gracias. Sí. De nada, Arancha. A ver, más preguntas, una a la vez. Alzaron la mano allá primero. Viene. ¿Cómo se qué? A ver, una pregunta importantísima que están haciendo aquí en el salón. Arancha, ¿sigues con la mano alzada? ¿Está bien o ya la bajas? Ay, no, se me quedó, ya la bajo. ¿Sabe? Gracias. Gracias. Nada más para saber si estabas en lista de espera o no. No, sí. Ahí va. Preguntan aquí en el salón, ¿qué tratamiento se le da al agua pluvial? Ya lo habíamos contestado en clase. Al estar en la cisterna de agua pluvial, el agua en reposo, automáticamente se le está dando tratamiento primario, porque el agua en reposo propicia la sedimentación y desnatación, es decir, que los sólidos se van para abajo y las grasas para arriba. Y entonces, ya con eso el agua tiene tratamiento primario, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, también lo dijimos, bombeamos el agua al tinaco. Y antes de entrar al tinaco, el agua pluvial que ya está limpia o ya pasó por sedimentación, al bombearla al tinaco, antes de entrar al tinaco de agua pluvial, la hacemos pasar por un filtro. Y al pasar por ese filtro ya está prácticamente limpia. ¿Antes de pasarla al tinaco? Antes de entrar al tinaco. ¿Dónde se pone eso? ¿Por la cisterna? No, arriba, al tinaco, sube al tinaco. Y antes de llegar al tinaco, antes de desaguar el tinaco, ahí se pone el filtro. ¿Sale? O sea, en cualquiera de las dos aguas, agua pluvial y agua... No, solo en la pluvial. ¿Seguimos? ¿Qué? Un filtro. Nada más en la pluvial. ¿Sí? Filtro. ¿Sí? Y es... Antes de entrar al tinaco, o sea, del bombeo al tinaco. Ajá. Más chiquitito. ¿Qué tan grande es el filtro? Yo lo iba a hacer de que... Como de un termo. No, Y eso va antes de que entre al tinaco, ¿no? Sí. Eso va antes de entrar al tinaco de agua pluvial. Sí. Hoy tengo una duda. Sí, ahorita que estoy haciendo ya los nuevos tramos para... A ver, más preguntas ahí vienen. A ver, es uno a la vez, por favor. Perdón. A ver, sí, dame un segundo, por favor, porque no quiero dejar preguntas sin respuestas. Yo tengo una pregunta.
No, pero a ver, un segundo. Un segundo, no se desesperen. Para contestar todas las preguntas. Ahora sí, regresamos con las preguntas. A ver, ¿quién había en el salón? A ver, aquí en el salón, ¿quiénes tienen preguntas? A ver, entonces, y en sus casas, ¿quiénes tienen? A ver, voy a dar una ronda más. Entonces, ¿quiénes? A ver, ¿quiénes? En sus casas, ¿quiénes tienen preguntas? Yo. A ver, viene de ahí, Dani. Y Arancha también. A ver, entonces, Dani, rápido, por favor. Sí, o sea, con el nuevo tramo que estamos haciendo para los que no habíamos considerado pluvial en la hidráulica, o sea, en la distribución del agua fría, que estamos haciendo un nuevo tramo nada más con el agua pluvial para excusados, lo ponemos en hidráulicas y en sanitarias, o sea, los tramos también que van a, o nada más. No, Y en haces un plano adicional que se llame SAP. Ah, ok, o sea, entonces en sanitarias ya no lo ponemos. No, en sanitaria no, porque no es agua sanitaria, Dani. Es lo que hemos estado diciendo, no es agua sanitaria, es agua de lluvia. El agua sanitaria se va a la fosa séptica y si quieres la usas para riego o si quieres la mandas al drenaje. Pero ese es el agua sanitaria, ese es el agua de la instalación sanitaria. Aquí estamos hablando del agua pluvial. Sí, es que como en clase lo habíamos puesto junto, o sea, lo de bajada de agua pluvial y sanitaria, entonces... Entonces, bien, entonces, eso lo habían preguntado aquí también, que qué pasa si en el plano de sanitarias pones también las bajadas de aguas pluviales. No pasa nada, en realidad no, tampoco aporta, ¿no? O sea, si tú tienes instalación sanitaria, en el plano de instalación sanitaria quieres poner las aguas, la bajada de aguas pluviales, pues qué bien que las pongas, no estorban, aunque no aportan nada. Y al revés, si en el plano de aguas pluviales, del aprovechamiento de aguas pluviales, pones la sanitaria, no estorba, pero tampoco aporta. Entonces las puedes tener separadas o representadas ambas en ambas. Pero no te agobies, que eso no sea una preocupación. Ok, entonces mejor hacer un plano aparte y ya para que... Sí, okay. Yo creo que un plano aparte para no hacerte bolas. Ok, va. ¿Sale? Va, gracias. Órale, Arancha. A ver. No, perdón. Órale, Dani. Órale, toca Arancha. Entonces, contestado lo tuyo, Dani. Dani, contestado lo tuyo. Ay, tenía el micrófono apagado, pero sí, ya contestado, gracias. ¿Sí? Contestado, sí. Contestado, gracias. Órale. Ahora sí, Arancha, te toca. Rápido. Estoy viendo... Tengo 3 cisternas, la de sanitaria, la de frío y caliente y la de SAP. ¿Está bien? A ver, otra vez, porque soy muy quedita aquí en el salón, otra vez. Que, no sé, o sea, tengo 3 cisternas. La cisterna de sanitaria, que va después de la fosa séptica, la de frío y caliente, que pues es la cisterna normal, y la del plano de SAP, de agua pluvial. Perfecto. ¿Sí está bien? Perfecto, sí. Ah, ok, es que pensé que eran muchos. Perfecto. Okay. Va, gracias. ¿Vale? Sí. De nada, Arancha. A ver, ¿alguien más? Aquí, ahora sí, terminamos con las preguntas. Terminamos con las preguntas en las casas. Ahora vamos con las preguntas aquí en el salón. ¿Quién tiene? ¿Habían alzado la mano? María, ¿habías alzado la mano? María había alzado la mano. Los registros de agua pluvial se ponen igual de a 1 metro del muro de la casa o no hay ninguna especificación. A ver, pregunta María. ¿Los registros de agua pluvial se ponen a 1 metro de qué? Del muro, o sea, o de la casa. Sí. Sí, igual. Pregunta María.
Los registros de agua pluvial, ¿conviene separarlos 1 metro de la casa, de los muros? Sí, sí conviene, porque para que no te encuentres con, para que no estorbes con las zapatas, para que no... Tú imagínate que vas a enterrar un registro, que vas a hacer un registro pegadito al muro. Pues lo más seguro es que cuando excaves te encuentres ahí la zapata, ya sea de mampostería o de concreto, de lo que sea. Entonces, para no estorbar y no afectar que unas cosas no afecten otras, está muy bien separarlas 1 metro. Muy bien. ¿Vale? Siguiente, a ver, preguntas, ya estamos acabando. Preguntas. A ver, una pregunta ahí, viene. Sí. ¿Está mal si no le puse registros? Pregunta aquí en el salón. ¿Está mal si no le puse registros? La respuesta es sí, está mal. Porque es imposible dar mantenimiento a esas instalaciones. Sí necesitamos tener registros. No hay, pero estás a tiempo de hacerlo. ¿No? O sea, no hay... Sí ponlos. ¿Sale? Siguiente. Preguntaban aquí, a ver, pero preguntaba alguien al sur primero. Cris, tú habías alzado la mano primero. Sí, pero de, o sea, personal. A ver, échale de una vez. Las bajadas, o sea, a ver, se acerca Cris a preguntar aquí que en las bajadas... de desarrollo, o sea, tipo, este es el segundo piso. O sea, aquí le puse la bajada para que salga acá, pero no sé si está bien representado eso. A ver, otra vez, acércamelo. De instalaciones sanitarias. Está muy bien. Sí, está bien. O sea, y aquí tenía otra duda que No, es que no lo saques en una ventana, ¿eh? Ok, entonces... Ni modo que, imagínate que el tubo te O sea, pase. pero que, o sea, no está por abajo. No, pero baja, este tubo viene de arriba, ¿no? Sí, o sea, viene de acá. Por eso, imagínate que tienes un tubo que te atraviesa la ventana. Ah, entonces lo puedo cambiar acá, Sí, este muro. donde no acá se, abajo. sí, donde no se ve, ajá. Y aquí mi duda también era de que cuando se conecta con también tiene esta caja. Sí, Ok. sí. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, contesté algunas preguntas de representación en el plano de Cris Carral. A ver, Jesús, tú tenías alzada la mano. En gas, o sea, por ejemplo, en gas, si yo tengo todas las posiciones de arriba, llegan a bajar directamente al mueble. Jesús dice, tengo toda la solución de gas por arriba, por la losa, por el lecho bajo de la losa. Y solamente bajas al mueble y lo alimentas, sí. Si quieres, sí. Sí. No puedes estar ni dentro de la losa ni dentro del muro. Tiene que estar visible. Disfrázalo con lo que quieras, bájalo por una esquina. Y la longitud, ahí como se calcula, es desde nomás entrar. Pregunta Jesús, ¿la longitud cómo se calcula? Está en el video de esa clase. Acuérdese que digas, la longitud es solamente el tramo en cuestión. Mientras en la hidráulica, la longitud es... Mientras en la hidráulica, la longitud es desde el salida del tinaco hasta el punto donde el tramo que estoy analizando entrega el agua, que puede ser un lavabo, puede ser una derivación, o puede entregar en piso, lo que sea. Mientras en hidráulica la distancia es desde la salida del tinaco hasta el punto donde el tubo que estoy analizando entrega el agua, en gas la distancia es solamente la longitud del tramo en cuestión. Acuérdense. Desde la salida del metro de la zona de Xochimilco. Desde la salida de... Sí. Es un metro. ¿Sí? A la altura. No, a ver, repito. En el gas tú tienes 5 o 6 tramos, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujito. Vamos a pensar que estamos hablando de gas. En hidráulica, a ver, más fácil. En hidráulica la longitud para el tramo es desde la salida del tinaco todo lo que tenga que recorrer hasta llegar aquí. Y tenemos aquí el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3. ¿Sí? En el gas, vamos a pensar que este es el tanque de gas. ¿Sí? En el gas, ese es el tanque de gas. Y tengo repartiendo gas así, vamos a pensar, ¿no? Entonces, este es el tramo 1, este es el tramo 2, este es el tramo 3, este es el tramo 4, este es el tramo 5. Si yo estoy analizando o calculando el tramo 3,
solamente tomo en cuenta la longitud del tramo 3, no desde el tanque hasta acá. En gas, el tramo 3, solo tomo en cuenta la longitud del tramo 3. El tramo 4, solo tomo en cuenta la longitud del tramo 4. Sin importar que baje hasta. Sin importar nada, solo su longitud. En cambio en agua, sí, si yo quiero saber la longitud o la distancia a considerar para este tramo, que podría ser el tramo 5, vamos a pensar, el tramo 5 es desde la salida del tinaco hasta el punto donde entregó agua. ¿Sale? El tramo 4 mide 2 metros y se le suma al metro. Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien, contestadas esas preguntas, ¿ya no hay más? Vámonos. ¿A dónde? No, ya vámonos a nuestras casas. ¿Cómo? A ver, ¿qué más dudas hay? Entonces, vamos a tener... Entonces, del gas sí lo puedo bajar hasta abajo y ya necesitar a los muebles de abajo. Pero afuera. ¿Sí lo puedes bajar hasta abajo y luego qué? O sea, intentar meterlo ya a los muebles. Sí. Entonces, es que, a ver, me están haciendo muchas preguntas de nervios, más que preguntas de falta de conocimiento. Los veo que están preocupados y me están preguntando muchas cosas que ya saben. Los veo haciendo preguntas, repito, de nervios, más que preguntas de falta de conocimiento. A ver, vamos a ver. ¿Qué más dudas tienen? Si no, ya para irnos, para que aprovechen estas horas, porque ya nos quedan pocas horas. Entonces, Es hasta las 6. a ver, entonces, contesto preguntas. Viene de ahí. ¿Puedo tener como registros que vengan como con una pendiente en un sentido y luego en otra se quiten en el registro? Sí. Preguntan aquí que si puede haber registros que vengan de dos direcciones y juntarse. Sí, claro que sí. Imaginemos que aquí, viendo en corte, vamos a imaginar que el ala norte de la casa desagua así. Y el ala sur de la casa... Y el ala sur de la casa desagua así. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos se juntan en ese registro y de ese registro vienen hacia acá. No hay problema. Sí, 40 por 60. ¿Qué más dudas? No, yo creo, si los quiere hacer blanco y negro está muy bien. En la vida ordinaria ya es muy común trabajar los planos digitales en la pantalla que son a colores. A la obra, los que se mandan a obra, eso sí, casi siempre son blanco y negro. Pero esos son en papel que se mandan. Todo lo demás a color. Como ustedes me van a entregar digital, yo preferiría color. Me facilitan a mí y es más claro para todos. Sí. Eso, a ver, me están preguntando otra vez puras preguntas nerviosas. Que si plano, tabla, plano, tabla, plano, tabla. Señores, no se preocupen. Esto, desde luego que la presentación se considera, la presentación se califica, pero no lo vean con miedo, no lo vean con angustia. No lo vean con angustia. Ustedes han entregado muchos proyectos. Ustedes no hay más que hacerlo con sentido común. No se preocupen, no se les va a calificar, no se les va a decir, yo quería la tabla un poquito más grande, un poquito más chica, entonces ahora está reprobado. No, aquí no vamos a calificar tonterías. O sea, aquí no estamos teniendo una actitud infantil para calificar, porque yo lo quería más, no sé. O sea, señores, ustedes son los que proyectan, ustedes son los que presentan. Háganlo con sentido común y con buena presentación y ya. No hay una regla universal para decir, la tabla debe de ser una cuarta parte del plano. No. Ustedes háganlo con su buen juicio. No se desgasten, en esos puntos subjetivos. Concéntrense en el conocimiento, en plasmar el conocimiento objetivo que sí tienen. Concéntrense en plasmarlo y representarlo bien. Nada más.
Las demás cosas no va a haber no va a haber descalificaciones o bajadas de puntos porque yo quería que pusieras el margen de la tabla con doble raya y lo pusiste con raya sencilla. No, aquí no vamos por esas. Aquí vamos a calificar, como ya les he dicho, conocimiento objetivo. ¿Sale? Pero Francisco, Ahora sí. las tablas no van en los planos, ¿o sí? Pues no necesariamente. Si tú los quieres poner, ponlos. Como a ti te parezca mejor. Okay. Entonces no pasa nada, pues lo pones en una hoja aparte. Va, gracias. Muy bien. A ver, María aquí pregunta. Sanitarias, o sea, 745 y aquí está la bajada de aguas negras, pero no sé si, o sea, tenía antes una línea así y luego la voy a aplicar, porque me acuerdo que dijiste que tiene que ser total. Sí. Porque, o sea, primero la recto esta de la verdad, porque no, o sea, doble todo el tiempo, ¿no? A ver, ahorita lo vemos. A ver, aquí tengo un asunto, ahorita lo contesto. Aquí tengo una duda de María que ahorita vamos a ver. Pero pues esa se la tengo que contestar a ella de su proyecto en particular. A ver, ¿alguien más? ¿Qué otras dudas hay? Entonces, el número para cada tubería en el plano es opcional, eso es si lo queremos poner. Sí, el número de numeración. Sí, de numeración de, sí. O sea, de 10 de sí. una pulgada. Una sí, pulgada. No el número de diámetro. No. El número de diámetro sí es obligatorio. Ajá. El número de numeración... El tramo, sí, ese no, ese es opcional. ¿Qué más preguntas hay? A ver, Esther pregunta aquí, a ver si es aplicable para todos. Es que no concuerdan, pues lo que se puede bajar aquí y en el segundo nivel, como se puede desaparecer. ¿Por la losa? O sea, bajas, tienes el segundo nivel, en la losa lo mueves y luego lo bajas. ¿Se puede? Sí, lo saca. Ya con la instalación de redes, no más de dónde llega. Pues tú decídelo. O sea, es que según yo no puede estar cerca de la instalación de agua. La instalación de agua está aquí. ¿Así puede? No puede estar cerca de los calentadores. Pero el agua, claro que sí. No. Esto sí sin tener que la electricidad como toda la tarde. O sea, este cachito, el 29. ¿Cuánto es tu agua total? A ver, una pregunta de ustedes para los que están en su casa. Pregunta que cómo se calcula el ramal principal de la instalación hidráulica. El ramal principal de la instalación hidráulica se calcula, es decir, la salida del tinaco, en pocas palabras. El ramal principal de la instalación hidráulica es la salida del tinaco. ¿Por qué? Porque es el tubo que alimenta todo. Tanto lo que se va a volver caliente como lo que se va a quedar frío. Entonces, ¿cómo se calcula el ramal principal? Pregunta Esther. Pues se calcula muy fácil. ¿Qué necesitamos saber? El número, el tramo, ¿cómo se va a llamar? El tramo le podemos poner RP, ramal principal. Descripción, le podemos poner agua fría más agua caliente. ¿Sí? Gasto, le podemos poner de gasto todo el gasto de agua fría reducido más todo el gasto de agua caliente reducido. No. A ver. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Cuál es el gasto total? ¿Cuál es el gasto total del agua? Del agua fría. ¿Sí? A ver, el que incluye todo. ¿Cuánto es el gasto total? Pues el 28, ¿cuánto es? No está, no. Ahí está. Entonces, en tu ramal principal vas a poner 47 más cuánto. ¿Cuánto es el total de camiones? ¿Qué? O sea, eso, ya, o sea. Claro, entonces vas a tener. O sea, vas a tener RP, ramal principal. Descripción, agua caliente más agua fría. Agua fría más agua fría. Gasto,
Los 47 más los 24, que ya son reducidos. Reducidos ya no. Altura, no le puedes poner 0 porque eso te va a dar 0. Le pones altura por 5 centímetros. ¿No? Sí, entonces si le das 0, el 0 entre lo que sea, es 0. Entonces le pones 5 centímetros, ¿no? Longitud, ¿cuánto tiene longitud de este tramo? 1,5 metros, 2, ¿cuánto da de acá? La más principal es este. ¿Cuánto te da? ¿El diámetro comercial es en milímetros? Sí, de milímetros. Centímetros y milímetros. Claro que sí, el diámetro comercial. O sea, sí, en lo de las tablas, me checa los 1,80. H.5, longitud 1,80. La división, ya estás. Reducido, pues ya lo tienes el reducido, porque es el que usamos. El reducido es el mismo que. ¿Te acuerdas? Porque usamos los reducidos. ¿Se hace una tabla aparte? Un renglón mejor. O sea, vas a tener renglones azules o sección azul, lo que es la fría, sección roja y una sección negra, que es el total. ¿Sale? Que nada más es un renglón, porque nada más es ese trámite. A ver, paciencia en sus casas, estamos terminando. Estoy contestando ya las últimas dudas. A Esther, vamos acá. Es que mi proyecto no tiene como el nivel 1 más chiquito. O sea, los que pude poner dentro del muro, sí, esto depende de, o sea, como si fuera esta representación, queda como dentro de ese nivel. Pero no te baja medio comedor, ni nada a medio de eso. No, o sea, son diámetros comerciales en centímetros o quedó los milímetros. Si no importa que seas soltera, si no te afecta tu proyecto. Sí, es que no, arriba sí te encuentras, y arriba sí cae el muro, y abajo Pero no te afecta tu fachada, no te descompone tu proyecto. Entonces déjalo así. El proyecto es tuyo. Eso solo lo sabes tú. Porque tú eres la que conoce tu proyecto y sabes si quieres un tubo ahí o no lo quieres. ¿No? Si para ti es grave, busca la manera de ocultar. Si para ti no es grave porque es un patio de servicio, porque se ve bonito, o sea, le podría un poco. ¿sí? Le puedes hacer un cajillo, le podrías hacer, ¿no? Nada más. Este es como el principal. Muy bien, Esther. Sale. Muy bien. Ahora sí, vamos con el tuyo. A ver, sigo aquí para los que están en sus casas, contestando las últimas preguntas. A ver. Viene de ahí. ¿Dónde está tu bajada? Muy bien. ¿Y qué pasa si en vez de revolverte tanto? Sí, se me puede seguir haciendo el mismo. Pero necesitas. Vamos a ver tamaño. Tienes excusado aquí. Regadera aquí, ¿no? ¿No? Este es igual. ¿Sí? Si quieres la bajada de abajo por acá. O sea, y tienes una coladera por aquí, ¿no? Mira, esta la tienes aquí, ¿no? Bajas de esta manera. Tienes tu bajada acá. El principal ya sabes que vas a hacer siempre. Esta regadera la conectas a este. Es una idea. Y este se lo traes. Te puedes venir así. O sea, o directo acá. No te la puedas regresar. ¿Vale? Órale. Bueno,
Señores, pues nos vamos. Al break. No, ya a nuestras casas. Ya no hay más dudas. Sí, muchas. ¿Cuáles? A No ver. te las dudas tanto, nomás quiero que me des como un look general. A ver, ya se lo di. Muy bien. ¿Te acuerdas que te había dicho que quiera vía principal? Aquí es con infancia y aquí es con un mini parque. Sí. Aquí Estás lo que iba a perfecta, saliste aquí con una joyería. Me acuerdo que la vez pasada habíamos hablado de que fueran dos y resolvimos que nos fueran. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Habíamos dicho que No, habíamos dicho que todo lo que está aquí en el registro. pero entonces alguien lo había separado en dos y yo le dije, no, esto está ideal, ideal. A ver, entonces, a ver, no me paso. A ver, ahí no los voy a recibir, pónganse acá. Voy a tener una vez más. A ver, pónganse ahí en el orden primero las niñas. A ver, entonces, me decías que... Pónganse ahí, eso, en fila de allá para acá y vamos atendiendo. Aquí 12, 13, 14, 14. Todos están muy bien. Mira, tal vez este de acá. Yo los calculé. Sí, bueno, ya está calculado. Ya, el dibujo. Yo creo que Está yo voy bueno a sacar juntarlo. este para acá y luego ya te vas con uno. Pero está muy bien. O sea, igual aquí hay uno. Igual aquí hay uno, pero... Sí. No pasa nada si se va por el piso. Sí, en la vida real mucha gente hace algo así. O sea, No es lo ideal, o sea, te conviene por sí, techo. y además, yo también lo he hecho, no puedo decir que no. O sea, cuando tienes una estufa en la isla, ¿qué haces? ¿Cómo llegas sin...? Sí, lo tienes que meter por piso, ¿no? Lo único que hay que hacer es hacerle muchas pruebas de presión a este tubo antes de meterle gas, para checar que no tenga fugas. Y si no tiene fugas, ya le metes gas. Pero hay que checarlo muy... Pero sí, yo también lo he hecho, no crees que no. No, no estoy preocupada. Ah, y esto, una que pregunta aquí. Porque está bien si lo bajé, tanto separado de aquí ya está ahí. Oigan, a los que están en sus casas, me da pena tenerlos esperando y también se me hace un crimen que el video esté nada más registrando el pizarrón así. Entonces, voy a hacer una pausa en el video para que los que quieran lo tomen como descanso, los que quieran se acerquen a ver dudas y nos vamos. Entonces, voy a suspender el video. Quien quiera tomar esto como descanso, tómelo. Quien quiera tomar esto como dudas personales, acérquese. Y regreso en un ratito. Yo no me voy, aquí me quedo. Solo suspendo el video para no tener a la gente aburriéndose con el pizarrón pasmado. ¿Sale? Entonces, suspendo el video, nos vemos en un rato. Para despedirnos. Suspendo el video a la 1, suspendo el video a las 2, suspendo el video a las